amada iglesia, no sé si ustedes pudieron notar algunos detalles en cuanto a las alabanzas o algún detalle especial. ¿Sí? Tal vez el título de la predicación usted puede hacerle recordar las alabanzas de hoy. En ti se regocijen, gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Con todo yo me alegraré, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Gozo. Y justamente sobre el gozo quiero hablar esta mañana con respecto al uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que hemos leído en Gálatas 5. Y posiblemente, querida congregación, el fruto del Espíritu es muy conocido por los hijos de Dios. Estoy seguro y convencido de eso. Los hijos de Dios conocen el fruto del Espíritu y a veces lo recitamos de memoria: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios tiene una muy buena relación con este fruto del Espíritu. Pero la pregunta no es si sabemos el fruto del Espíritu, ¿verdad? Si tenemos un conocimiento en nuestra mente acerca del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. La pregunta más bien es si el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, dominio propio, amor, fe, mansedumbre, templanza, si tenemos nosotros ese fruto en nuestras propias vidas, si tenemos ese gozo, esa paz, ese dominio propio, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza en nuestra vida. Entonces, cuando pregunto eso, puede cambiar un poco la pregunta también. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia y todo eso, ¿verdad? Entonces, pregunté, ¿tenemos todo eso? Y si tenemos todo eso, entonces puedo decir, tenemos al Espíritu. O puedo preguntar, ¿tenemos al Espíritu? Porque el fruto del Espíritu es eso, ¿verdad? Todas esas cosas que hemos mencionado. Hermanos, a veces en nuestras vidas mencionamos, o mejor dicho, es extraño decir, tengo al Espíritu Santo en mi vida, pero no tengo gozo, no hay paz, no hay amor, no hay dominio propio, no hay templanza. Y sobre esto escuchamos a mucha gente: yo soy cristiano, ¿sí? Soy creyente, soy hijo de Dios. Y eso es muy común entre nuestra cultura. ¿Eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Bueno, pero sabe que me gusta algo sobre eso. Nosotros somos no lo que decimos ser, sino lo que nuestros frutos dicen que somos. Hablamos del fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, no somos lo que nosotros decimos ser, sino lo que el fruto dicen que nosotros somos. La gente se puede sentir cristiana, pero no es lo mismo sentirse que ser, ¿sí? Posiblemente el tema de esta mañana va a ser un poquito confrontativo para nosotros, especialmente para mí lo fue. Hermanos, si nuestro fruto dice que nosotros somos, entonces somos cristianos. Pero no podemos decir que somos cristianos y nuestros frutos no dicen eso. Entonces, otra vez, la gente puede sentirse cristiano, pero no es lo mismo sentirse que ser. Es la Biblia misma la que nos dice si somos o no somos cristianos. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Nadie es cristiano por sentirse cristiano. Y sobre esto hay hoy en día mucha propaganda sobre lo que tú sientes acerca de nuestra propia naturaleza, nuestra identidad de género, ¿verdad? Entonces,
no es lo mismo o no es lo que tú dices que eres, ¿sí? Porque uno puede decir soy, pero no es eso, no significa que es eso, hermanos. Entonces, dice el Señor que en aquel día, recuerdan ustedes palabras del Señor Jesús, aquel día dirán, Señor, Señor. Y Él entonces va a cambiar el Señor, Señor por algo reprochador. ¿Sabe por qué mucha gente en aquel día va a decir Señor, Señor? Porque se tenían su propia autoconcepción acerca de sí mismos de ser cristianos. Y estaban convencidos que eran cristianos. Señor, Señor. Y entonces el Señor les va a decir, nunca os conocí. Eso nos dice la palabra, nos dice el Señor. Hemos leído en el libro de Gálatas, capítulo 5, y quiero que vayamos otra vez a este texto de Gálatas 5. Y acá hemos leído acerca de la obra de la carne. Si Gálatas capítulo 5, el título dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y hemos leído allí en algunos versículos que yo voy a leer, por favor, usted síganme con su mirada, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Habla de pleitos, de celos, habla de discusiones, habla de rivalidades, de envidia, y tal vez en eso me identifico. ¿Por qué? Porque yo peleo, porque yo discuto, porque me llevo mal con la gente, porque tengo rivalidades, etcétera, etcétera. Me identifico. Porque de pronto no veo paz, no veo gozo, no veo dominio propio, no veo amor en mi propia vida. Entonces debemos poner cuidado en eso. Dice la Biblia que los tales no heredarán el reino de Dios. Hermanos, ¿saben? Yo prefiero que seamos confrontados hoy, ahora. Prefiero que hoy me duela. Prefiero que hoy me haga sentir culpable, para que el Señor en aquel día no me tire la puerta, sino que me diga, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Prefiero eso, hermanos, que ahora nos duela, a estar cómodos pensando que somos creyentes, y aquel día el Señor diga, nunca os conocí. Querida congregación, quiero compartir o empezar con lo siguiente. La vida cristiana es una vida de gozo. Y la Biblia aclara que tener gozo no siempre es estar riendo, ¿verdad? Tener gozo no es siempre estar riendo. No voy a estar, sí, se murió mi mamá, ¿verdad? No, es difícil, eso no es posible. Entonces, la Biblia no nos dice que tenemos que estar riendo siempre para poder tener gozo. Y por eso el salmista en el Salmo 42, él va a decir, empezar diciendo, mi alma está abatida. O sea, estoy triste, estoy con dolor. Pero al final el salmista va a decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Es decir, hermanos, es como que si el salmista estuviera diciendo, estoy triste, sí, estoy dolido, sí, estoy turbado, sí, pero voy a encontrar gozo. Tengo gozo. La situación en mi vida cambió, pero la fuente de gozo no ha cambiado. Eso está diciendo el salmista. Mi alma está abatida. ¿Pero por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Tengo gozo. Mi gozo está en alguien y no en algo. ¿Sí? Esa es la experiencia del salmista. Observemos entonces acerca de este tema, ¿qué nos dice la Biblia acerca del gozo? Porque
es importante pensar en esto y observar esta cosa. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del gozo? Posiblemente las próximas predicaciones voy a hablar también sobre otros temas del fruto del Espíritu. Tal vez no voy a tratar todo, pero voy a hablar hoy día voy a hablar sobre el gozo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del gozo? Quiero que vayamos, por favor, al libro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Mire, Romanos 14, versículo 17. Dice la palabra del Señor aquí que el apóstol Pablo nos menciona, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos, que si somos parte del pueblo y si pertenecemos al reino de Dios, el evangelio que ha sido predicado en nuestra vida debe traer tres cosas: justicia, paz y gozo. Y sobre este gozo es el que quiero hablar, porque este gozo, hermanos, es el gozo del Espíritu. Y este gozo del Espíritu supera cualquier alegría pasajera que nosotros vayamos a experimentar en la vida. Piense en el mejor momento de su vida, en el mejor día de su vida, el día más feliz de su vida. Tal vez cuando se reúne con sus amigos, tal vez cuando hace lo que quiere, lo que le gusta, tal vez cuando va de vacaciones, cuando está en una fiesta, el día más feliz de su vida. ¿Cuál es el día más feliz de su vida? Puede haber un día más feliz, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el gozo del Espíritu del cual habla el apóstol Pablo es mucho mayor que nuestro mejor día. El gozo del Espíritu supera cualquier alegría, cualquier gozo que tengamos en la vida. ¿Sí? De eso hemos cantado muchísimo hoy día, sobre ese gozo. Mateo, el libro de Mateo, el Señor Jesús en Mateo 13, y yo voy a leer esto, por favor, ustedes escuchen nomás. El Señor Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, se encuentra el tesoro, y otra vez lo esconde. Y gozoso por ello, porque ha encontrado un tesoro, va y vende todo lo que tiene y compra el campo, es decir, la tierra donde está el tesoro. Qué imagen tan bonita que proyecta el Señor aquí. Un hombre encuentra un tesoro, lo entierra otra vez, va, vende todas sus posesiones, todo lo que él tiene, y no importa cuánto cuesta la tierra donde está el tesoro, él simplemente va y la compra, porque la Biblia dice, va y compra la tierra. No negoció, no dijo tanto vale o tanto te doy, no. Simplemente va y compra la tierra donde estaba el tesoro. Es una imagen muy bonita, hermanos, pero hay algo que a este hombre le impulsa a comprar esa tierra. Porque dice la Biblia, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo para comprar la tierra. Algo le impulsa, es el gozo lo que impulsa a este hombre a vender todo y a comprar esta tierra. Lo que este hombre ha encontrado, hermanos, según la enseñanza de Jesús, lo que este hombre ha encontrado vale más de lo que él ya tiene. Y lo que ha encontrado vale más de la tierra que va a comprar o que compró. Y la idea del Señor es presentar o proyectar para nosotros una enseñanza clara en esta figura, en esta imagen. Cuando un hijo de Dios o cuando un hombre empieza una relación personal con el Señor, todo va a cambiar, ¿verdad? Todo en la vida cambia. Deja todo. Y entonces empieza a vivir de una manera diferente, porque allí ha encontrado el verdadero gozo con Cristo. Entonces, Cristo, en otras palabras, estar con Cristo es como encontrar el tesoro escondido allí, vender, dejar todo y adquirir ese tesoro que es Cristo. Eso es lo que el Señor quiere enseñar.
¿Por qué? Porque Él, Cristo, vale más que lo que tiene. Y esta era la proyección de esta imagen del Señor Jesús. Entonces, el gozo que el Señor nos ofrece es mucho mayor que cualquier alegría pasajera. ¿Sí? Por eso, no hay gozo posible sin Cristo, hermanos. Usted puede decir que los cristianos, o la gente puede decir que los cristianos son aburridos. No hay gozo posible sin Cristo. La televisión, el internet, el parque, las vacaciones, la fiesta, la comida, son alegrías. Son pastillas nada más que tomamos para aliviar por un momento la tristeza. Pero queda un agujero allí, porque son temporales. Pero el tesoro que es Cristo no es temporal, es para siempre. Entonces, en cuanto al gozo, la Biblia dice que el reino de Dios es un reino de gozo. Eso hemos visto ahora. Pero también la Biblia nos dice en una alabanza que ya hemos cantado, un texto salido de una alabanza que ya hemos cantado, que el gozo no está atado a la circunstancia. ¿Sí? Y vamos a leer, por favor, el libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Habacuc 3. Y hemos cantado el versículo 17, pero vamos a leer el versículo 18 también, 17 y 18, ¿ya? Habacuc 3, sí hemos cantado los dos versículos en realidad. Ya, tenemos, dice la palabra del Señor, Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo, según lo que leemos en la Biblia, no está atado a las circunstancias. ¿Sí lo ve? No depende de todo, de que todo me vaya bien a mí en la vida. Si tengo dinero, estoy feliz. Si tengo comida, estoy feliz. ¿Sí? Si tengo lo que quiero, estoy feliz. Pero si no tengo dinero, entonces ya, ok, voy a morir. Entonces, no depende de las circunstancias. El gozo no está atado a las circunstancias. Lo pasajero, lo que dice Habacuc, lo pasajero viene y va. Y lo que pasó con Job también, ¿verdad? Lo pasajero viene y va. Si nuestro gozo está en todo lo demás, ese gozo será pasajero. Y para Habacuc era claro, hermanos, las vacas vienen y van, el dinero viene y va, las ovejas vienen y van, el olivo viene y va, pero alguien sigue allí siempre. Eso es su experiencia. Allí, el que sigue allí con él, allí está mi gozo, porque alguien está conmigo. Dice él, me alegraré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Allí está mi gozo, dice Habacuc, aunque me falte todo. Y también puede ser su propia canción, ¿verdad? Aunque me falte todo, tengo a Dios, porque tengo el gozo. Y hemos visto, hermanos, muchas cosas sobre esto. Sobre cómo puede ser posible que yo tenga gozo en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. ¿Cómo es posible? A veces, otra vez digo, la Biblia no nos manda a reír cuando tenemos gozo. Ahora tengo un fuerte dolor de cabeza, una fiebre y un malestar al cuerpo. ¿Sí? Y no significa que por eso voy a estar solamente riendo, ¿verdad? No, es diferente el asunto. Pero hermanos, el cristiano se goza aún en las pruebas. Aún en las pruebas. ¿Ya? Y esa es la experiencia de Habacuc. Hermanos, para el mundo, la alegría es temporal. Y la alegría temporal depende de las cosas. Si para el mundo la alegría temporal depende nada más que de las cosas. Pero para el Hijo de Dios, para el creyente, el gozo está a pesar de las cosas. ¿Sí ven la diferencia?
Para el mundo la alegría depende de las cosas. Si tengo, estoy feliz. Para el Hijo de Dios, el gozo está a pesar de las cosas. Tengo un dolor de cabeza, pero tengo gozo. Predico con gozo, ¿verdad? Eso es importante entenderlo. Hermanos, el creyente es lo que es. Y esa es la experiencia del salmista en el Salmo 23. El creyente es lo que es, no por los pastos verdes, deliciosos, no. El creyente o el Hijo de Dios es lo que es porque Él pasó por valles de sombra de muerte. ¿Sí? Hemos pasado por valles de sombra de muertes, entonces por eso tenemos pastos verdes. No es que tenemos pastos verdes y entonces pasamos por valles de sombra. No, pasamos por valles de sombra de muerte y por eso nosotros vienen los pastos verdes. Y Santiago también menciona algo interesante sobre eso: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso dice Santiago. No es tener una actitud positiva lo que me hace enfrentar a mí la prueba con gozo. No. Es que yo tengo una actitud positiva y voy a tomarlo con gozo. Es Cristo lo que me hace a mí a tomar las cosas con gozo. Leí algo de un autor de un libro que decía lo siguiente acerca del sufrimiento. Él decía, igual literalmente, no somos llamados a alegrarnos en el sufrimiento en sí mismo. El sufrimiento es malo, el sufrimiento es duro y a veces viene de gente mala. Pero no nos regocijamos en el sufrimiento porque amamos sufrir. ¿Ya? No nos regocijamos en el sufrimiento porque amamos sufrir. Nos regocijamos en el sufrimiento porque esperamos lo que Dios pueda hacer a través del sufrimiento. Y hermanos, nadie ama sufrir ni hacer sufrir a otro, ¿verdad? No disfrutamos el sufrimiento para nada. Nos gozamos porque aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No nos gozamos en el sufrimiento porque amamos sufrir o porque queremos sufrir, sino porque aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y sé que es duro, ¿sí? Pero nos ayuda, nos enseña, nos hace fuerte. Así que ya no me alegro con sufrir, pero me alegro a pesar de sufrir, ¿sí? Por eso, hermanos, no se trata del sufrimiento en sí. Se trata de quién es Dios y lo que Él va a hacer a través del sufrimiento en mi vida. Porque Él es nuestro gozo. Y Habacuc lo dijo: aunque no haya nada, yo me alegraré en Jehová. Aunque no tenga nada, mi gozo está en Dios. En otras palabras, Dios es mi gozo. Y por eso Él nos recomienda a nosotros: mantengámonos cerca de Dios, mantengámonos cerca del gozo. No se quede lejos de Dios, porque quedará lejos del gozo. ¿Cuál es su mayor alegría en la vida? Muchos dicen, ya, mi hijo, mis hijas o mis hijos son mi mayor alegría. Mis padres sí son mi mayor alegría. Mi trabajo, tal vez, mi casa, mi dinero, mi mayor alegría. Y muchas cosas más. Pero mire, según la experiencia de Habacuc, si nuestra alegría está en lo temporal, ¿qué va a pasar cuando lo temporal ya no esté? Nos quedamos sin alegría. ¿Qué va a pasar cuando mi hija ya no esté? Cuando mi padre ya no esté, ¿qué va a pasar? ¿Me quedo sin alegría? Hermanos, esa es la experiencia de Habacuc. Se nota, escúchenme bien, hermanos queridos, hijos de Dios, se nota cuando alguien camina cerca de Dios. Se nota. Cuando alguien camina cerca de Dios, sus conversaciones, su gozo en el culto, su gozo al cantar,
su degustación de la palabra, se nota, pero también se nota cuando no andamos cerca de Dios. Se puede ver. Querida congregación, cuando tenemos el gozo del Espíritu, cuando nosotros hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, podemos estar en Egipto y ser fiel como José. Cuando tenemos la obra de Cristo en nuestra vida, podemos estar en Babilonia y no contaminarnos como Daniel. Cuando el gozo del Espíritu está en nuestra vida, podemos estar en Sodoma y ser justos como Lot. Porque mi vida espiritual no depende de dónde estoy, depende de quién soy y a quién sirvo. El gozo solo tiene un lugar. El verdadero gozo solo está en Cristo. Solo en Él. Pues el fruto del Espíritu es gozo. Y quiero terminar o concluir con lo siguiente. Busque por favor Mateo capítulo 25. Ya les digo el versículo, hermanos. Mateo 25. Bueno, no es Mateo 25, pero, ok, no vamos a leer, pero ya yo voy a leerlo, pero he puesto mal la cita acá. Hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Si está en Cristo, hijos de Dios, si está en Cristo, está en la fuente del gozo. Si alguien aquí, en esta mañana, no está en Cristo, no es creyente todavía, déjeme decirle que solo tendrá momentos fugaces de alegría, pero no tiene gozo. Si alguien no es creyente, solo tendrá momentos fugaces de alegría, pero no tendrá gozos. Entonces, necesita un encuentro personal con el Señor, con la fuente del gozo que es Cristo. Pero usted, hijo de Dios, creyente, al contrario, hijos de Dios, todo lo contrario, tenemos momentos fugaces de tristeza, de sufrimiento, momentos fugaces, pero tenemos gozo eterno. Hermanos, el Evangelio nos da esperanza porque en su tiempo entraremos a un gozo que será mayor, a un gozo eterno, un gozo perfecto que no acabará jamás. Y termino con las palabras del Señor Jesús. El Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y entonces le dirá a usted: entra en el gozo de tu Señor. Amén.